Para realizar estas conversiones tenemos que tener en cuenta estas equivalencias, las cuales son kilómetros a metros, horas a segundos, metros cuadrados a centímetros cuadrados y millas a metros. Para realizar la primera conversión tenemos 18 kilómetros por hora a metros por segundo, las cuales tenemos que abrir dos pares de paréntesis y de acuerdo a las equivalencias tenemos que poner lo que equivale 1 kilómetro, que son abajo, y su equivalencia a metros, 1000. Lo mismo lo hacemos con hora, que hora va arriba, una hora, y que es equivalente a 3600 segundos. Cuando ya lo tenemos que así, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo de arriba, multiplicarlo de abajo, lo que salga lo dividimos. O sea, 18 por 1000, 18.000 por 1, 18.000. Una hora más por 1, 1 por entre 3600, lo que sale que es igual a igual a 5. La conversión es 4 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Aquí tenemos la equivalencia de 1, así que solo resta multiplicar por 4. Sería 4 por la equivalencia que es 10.000, que es igual a 40.000 centímetros cuadrados. Y ahora la tercera y última ecuación son 12 millas por hora a metros sobre segundo, que es lo mismo de los corchetes. Tenemos que abrir y una milla es equivalente a 1609 metros y una hora a 3600 segundos. Tenemos que multiplicar 12 por 1609 a lo que da 19.308 entre es una hora por 1, 3600, que es igual a 5.36 metros sobre segundo. Bien, a mí me tocó la etapa 2, que es suma y resta de vectores. Existen varios tipos, pero en este caso solamente vamos a ver dos tipos. Bien, vamos a ver en este caso cuando dos direcciones van hacia arriba y cuando hay dos vectores en dirección opuesta. Cuando dos vectores tienen la misma dirección y sentido, se suman y permanece la dirección original. Ejemplo, tenemos un vector B y tenemos un vector C. Entonces, la magnitud del vector B es igual a 60 y la magnitud y la dirección es igual al norte o 90 grados, que es lo mismo. En el vector C tenemos una misma magnitud, que serían 60, y su dirección sería hacia arriba igualmente, porque son dos vectores hacia arriba, entonces serían 90 grados. Es muy fácil sacarlo, entonces nada más vamos a sumar sus magnitudes, que en este caso 60 y 60 me darían un igual de 120. Y para sacar su dirección solamente hay que pasar esto exactamente igual, que sería 120 kilómetros. 120 kilómetros a 90 grados o hacia el norte. Cuando es direcciones opuestas es cuando dos vectores tienen una misma dirección pero su sentido es opuesto. Entonces, en lo que se tiene que hacer, tenemos un vector X y tenemos un vector Y. El vector X tiene una magnitud de 60 metros y una dirección 170 o hacia el sur. Y en el vector Y tenemos una magnitud de 80 y tenemos una dirección hacia el norte, es decir, a un sentido opuesto del sur.
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, primeramente se tienen que restar las magnitudes, en este caso sería 60 menos 80, que me daría igual, lo ponemos. Entonces, en el vector X tenemos una magnitud de 80 metros y una dirección de 270 grados o una dirección hacia el sur. En el vector Y tenemos una magnitud de 60 metros con una dirección de 90 grados o hacia el sur. Como podemos ver, sus direcciones son opuestas. Una es hacia el norte, 270 grados, y la otra es hacia el sur, que son 90 grados. Entonces lo que tenemos que hacer primero es restar las magnitudes, ya que son direcciones opuestas. Sería 80 menos 60, que me daría igual a 20 metros. Y para sacar la dirección se agarra la mayor cantidad de grados, que en este caso sería de 170. Entonces nuestra respuesta para los vectores de opuestos serían 20 metros al sur o a 270 grados, que es lo mismo. Tenemos 115 kilómetros hacia el oeste y tenemos 80 kilómetros. Bien, vamos a poner nuestra recta para identificar primeramente hacia dónde van estas direcciones. Primero tenemos 115 kilómetros al oeste. Recordemos que esta es nuestra Y y esta es nuestra X. Bien, entonces tenemos 115 kilómetros al oeste, que es la primera, y 80 kilómetros hacia el sur, que está esta X. Para esto vamos a ocupar una calculadora. Vamos a poner la tecla POL. Vamos a poner nuestra tecla POL y entre paréntesis primero vamos a poner nuestra X y después nuestra Y. En este caso sería la X, serían 115, coma la Y, que serían 80. Esto me daría un total de 140.08 metros. Bien, para sacar la dirección es más fácil, solamente se te va a poner, para sacar la dirección o el ángulo, es igual a tangente inversa, y en este caso sería primero nuestra Y y abajo nuestra X, es decir, Y sobre X. Aquí nuestra Y es F, que es 80 kilómetros, sobre 115. Esto me daría un total de 275. Entonces, nuestra respuesta final sería, tenemos 140 metros a 275 grados. Ya. Etapa 3, cinemática, movimiento en una dimensión. El primer tema es MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. Para el problema sería: un avión vuela con una rapidez de 998 km por hora. ¿Qué distancia en metros recorre en 30 segundos? Primero sería separar los datos y se convierten los kilómetros por hora a metros por segundo y quedaría de esta forma. Se utiliza la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo, y al momento de sustituir quedaría distancia 277.22 por 30 y el resultado sería 8.316 metros. El segundo tema sería MRUA, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este tema tenemos el problema que dice: el velocímetro de un auto marca 45 km por hora cuando se le aplican los frenos. Si el auto se detiene en 2.8 segundos, ¿cuál es la aceleración y cuál es la distancia recorrida? Igualmente separamos los datos, que tenemos que velocidad inicial sería 45 km por hora, que si los convertimos a metros por segundo serían 12.25, y el otro dato sería los 2.8 segundos. La velocidad final sería 0, ya que frena. Y para encontrar la aceleración utilizamos esta fórmula. Al momento de sustituir nos quedaría de esta forma. Y la aceleración es igual a menos 4.46 metros sobre segundo cuadrado. Para encontrar la distancia
es velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo. Se sustituye y nos quedaría que la distancia sería 17.5 metros. El siguiente tema es caída libre. Y el problema para este tema es una piedra cayó en el fondo de un desfiladero al cabo de 3 segundos. ¿Qué profundidad tiene el desfiladero? Los datos que tenemos es la gravedad, que es 9.8, y el tiempo, que son 3 segundos. Para encontrar la altura sería y es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Sustituimos y la respuesta nos quedaría que altura es igual a 44.1 metros. El último tema es tiro vertical, y para este tema tenemos el problema siguiente. Una piedra lanzada linealmente hacia arriba por un muchacho alcanza una altura de 12 metros. Calcular tiempo en alcanzar el punto más alto y velocidad de llegada al suelo. Los datos que tenemos es la altura, que son 12 metros, y la gravedad 9.8. Sustituimos para encontrar velocidad final al cuadrado y nos quedaría que el resultado es 15.33 metros sobre segundo. Para el tiempo utilizamos la siguiente fórmula, sustituimos y nos quedaría que tiempo es igual a 1.56 segundos. Hola, soy Sofía Márquez y yo les voy a explicar etapa 4, tiro vertical y tiro parabólico. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es tiro horizontal y tiro parabólico. Aquí tenemos el formulario para el eje X y para el eje Y. El eje X se va a utilizar velocidad X igual a distancia entre tiempo, y en el eje Y fórmulas de caída libre. Aquí tenemos un ejemplo. Una roca se lanza horizontalmente desde lo alto de un edificio a una velocidad de 15 metros sobre segundo. El edificio tiene una altura de 50 metros. Para esto se requiere sacar el tiempo y sacar distancia. Aquí tenemos la representación y aquí tenemos esta tabla que tenemos que llenar. Ahí donde vienen los puntos son los datos que necesitamos sacar. Ahora, necesitamos las fórmulas ya presentadas en el formulario para poder sacar esos dos datos. Aquí son las fórmulas que se utilizaron, pero primero, como no tenemos tiempo aquí, tenemos que sacarlo en el eje Y. Por eso se utilizó Y igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Sacamos tiempo y como ese es el dato que comparten estos dos ejes, se pudo sacar la distancia en el eje X. Ahora voy a presentarles lo que es tiro parabólico y estas son las fórmulas. Aquí viene un objeto que fue lanzado con una velocidad de 50 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados. Se tienen que utilizar esas fórmulas ya presentadas para poder sacar el tiempo y el alcance. Como ven, aquí tenemos estas dos fórmulas, sustituimos y sacamos el resultado. Más que nada, estos problemas son de utilizar fórmulas y sustituir.